Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros hoy en Matices. Les voy a contar, estamos arreglando un detalle técnico con Facebook Live, así es que como en 7 minutos entraremos a través de Facebook Live, entonces vamos a hacer una cosa, yo voy a presentar y a saludar a nuestros invitados de hoy, después vamos a ir a una pausa y regresamos de una vez ya con Facebook Live para que no se pierdan ni un solo detalle de las conversaciones de lo que ocurre aquí en Matices. Esta semana la Asamblea Legislativa logró un acuerdo histórico con el 208 bis, que es la vía rápida para los proyectos fiscales. Eso era el primer paso. El segundo paso es negociar los proyectos fiscales, particularmente el del Gobierno de la República, con algunos intereses, en el buen sentido de la palabra, que tienen otras fuerzas políticas con el fin de lograr la aprobación en primer debate. Ahí hay un detalle. Los tres, ya les voy a decir cuáles son los tres, Carlos Alvarado, Fabricio Alvarado y el presidente Solís, estaban de acuerdo en la vía rápida. Paradójicamente, don Fabricio y el presidente están de acuerdo en que el primer debate ocurra lo más rápido posible. Don Carlos no, don Carlos prefiere que el primer debate se generara después del 1 de abril en las elecciones nacionales. Así es que vamos a ver qué pasa con la negociación. Hoy invité a varios diputados. Don Mario Redondo está con nosotros de la Alianza Demócrata Cristiana. Don Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Randall y doña Sandra. Un gusto, como siempre, estar acá. Saludos a todos los amigos oyentes. Gracias, doña Sandra Pisk, de Liberación Nacional. Doña Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Randall. Muy buenas tardes a usted, a Mario y a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Les voy a decir que invité a dos diputados más. Uno es Rafael Ortiz del PUSC, que me acaba de informar su asistente, que le cambiaron la hora de declarar ante la Corte Suprema de Justicia y no pudo venir. Y el otro es don Otón Solís, que me dijo que tenía una reunión oficial de la Asamblea Legislativa y que si la terminaba venía corriendo porque le interesaba mucho estar aquí. Así es que gracias a ustedes dos por estarlos, a don Rafael que confirmó y de última hora tuvo que desplazarse, a don Otón si logra venir. Hoy hablaremos entonces de ese tema. Les recuerdo 93.5 en radio, en vivo, monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, en Twitter, @monumentalcr, en Facebook, Noticia Monumental, en Canal 2 esta noche a las 8, la repetición en radio a las 9:30. Don Mario, ¿cómo se logra el acuerdo del 208 bis de la vía rápida? Porque para que todos entendamos, de darle vía rápida a el tema fiscal.
Bueno, yo digo que después de un enorme trabajo de carpintería de muchísima gente que afortunadamente con una enorme responsabilidad se apuntó a este tema, estos temas siempre son odiosos, ¿verdad? Hay gente que quisiera que nunca se resuelvan porque ya viven del populismo y de tratar de evitar la toma de decisiones, de ahí que resolver una decisión de una vía rápida, un proyecto de naturaleza fiscal en pleno periodo de elecciones es un tema más que complejo, y resolverlo después de todas las circunstancias que se han presentado en los últimos 3 años y el resto también, desde hace ya bastante rato. Yo diría que particularmente ha habido un impulso de las fracciones de oposición que en los acuerdos del 1 de mayo en 2 ocasiones incluimos, y está firmado por varias fracciones, un acuerdo de tratar de avanzar en una reforma fiscal que incluyera temas de gasto y temas de ingreso, temas de combate a la evasión y de reactivación económica. Lamentablemente hace como 9 meses un esfuerzo cercano que teníamos en ese sentido y una moción no pudo prosperar, por cuanto en esa oportunidad un grupo de diputados encabezados entonces por don Henry Mora firmaron un documento que dirigieron a Casa Presidencial diciendo que ellos no iban a avalar un voto 208 bis y ajustaban más de los votos que no ajustábamos los 38 votos con esa decisión promovida en esa oportunidad. Eso nuevamente en el mes de septiembre pasado o posterior, producto de sugerencias de diferentes fracciones de cuál podía ser un acuerdo básico, se elaboró el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hemos venido un intento más recientemente con más fuerza para tratar de llegar a un acuerdo, pero además lograr conjuntar en una sesión a los mínimo 38 diputados que estuvieran anuentes. Afortunadamente ha existido buena respuesta de Liberación, que puso como condición que los candidatos presidenciales fueran, algo que se hizo el lunes pasado, de la Unidad, que pidió que esos candidatos presidenciales firmaran un compromiso para que en la nueva Asamblea Legislativa se le diera continuidad al trámite de la reforma constitucional sobre regla fiscal. Eso se hizo el miércoles, el documento logramos casi a última hora, lo vimos en carreras porque había un debate de los 2 candidatos presidenciales, lo mandamos en un vehículo a las 3 de la tarde a la casa de don Fabricio y logramos localizar a Carlos Alvarado para que firmara, y fue el momento oportuno en el que estaban los votos, estaban las condiciones. Y hay que decir también, los diputados de la fracción del PAC concurrieron con su apoyo. Lo hablamos con don Javier Cambronero, el presidente de la Asamblea y su compañero de fracción don Avelino, doña Alexandra Loría, don Oscar López, finalmente lo votó también don Víctor Morales y este servidor para ajustar los 39 votos. Nos pide Sergio González, y voy a pedirles ese favor, que si explicamos antes qué es 208 bis, doña Sandra. Sí, buenas tardes. El 208 bis es un procedimiento reglamentario que está contemplado en el reglamento de la Asamblea Legislativa, que permite ponerle plazo a los proyectos. Entonces, en cada oportunidad se negocia cuánto tiempo debe ir a comisión. Se le pone fecha, cuántas sesiones de comisión, luego cuándo debe ir a plenario. Se establece también cuántas mociones por diputado se pueden incluir, y se limita, digamos, todo el procedimiento de manera tal que llegue un momento en que el proyecto se puede votar. A veces la gente cree que hay que votarlo positivamente, que es una obligación votarlo positivamente, que si es 208, y eso no es así. Lo que se pretende con el 208 es que haya una fecha límite, porque uno de los temas serios es que a veces los proyectos pasan un tiempo en comisión y una vez que estén salidos ya de comisión hay oportunidad de seguir metiendo mociones en plenario.
que es lo que nosotros llamamos las famosas mociones de carretillo. Entonces, puede ser que un solo diputado, metiendo muchas mociones, pare un proyecto de ley, incluso cuando ya está discutiéndose en primer debate. Yo le diría que este es un procedimiento al que se llega por obligación, Nosotros, por lo menos la bancada de Liberación Nacional, desde el primer año, ofrecimos más bien los 18 votos para que se hiciera una reforma reglamentaria y se pusiera fecha o límite a los proyectos, ya sea que se votaran afirmativa o negativamente. Pero que se votaran. Obviamente después de un periodo de discusión que dependiendo del proyecto, pues así era como se iba a hacer el periodo de discusión. Lamentablemente en ese momento había un compromiso del PAC con el Frente Amplio y estaba don Henry Mora, por cierto, de presidente y además dirigiendo la comisión de reglamento. Y los diputados minoritarios, en este caso estaba en ese momento, si no me equivoco, por el Frente Amplio, don Edgardo Araya y también don Otto Guevara del Libertario, se oponían a que hubiera plazo, porque ellos consideraban que entonces eso afectaba a las minorías, y en realidad el reglamento no se ha podido modificar. Poquitas cosas se han modificado. Debo reconocer que en la época de don Rafa Ortiz se lograron acortar algunos tiempos, pero no ha habido manera de que se pudiera modificar el reglamento, precisamente porque se quería proteger a las dos minorías. Básicamente el PAC quería proteger a la minoría que representaba el Frente Amplio, y entonces esa es la razón por la cual ahora se tuvo que recurrir al 208 bis. Ahí estamos hablando de 2014, que es la presidencia de don Henry de la Asamblea Legislativa. Así es. Pero es que Sergio Hernández les pregunta en Facebook Live, lo que yo no entiendo es por qué ahora sí. Porque ahora se logra, digamos, la confluencia de muchas fuerzas políticas para dar vía rápida o 208 bis a los proyectos fiscales, cuando todo el mundo ha dicho durante los últimos 4 años que era urgente de aprobar. Entiendo que en 2014, según lo que me relatan ustedes, el PAC obstaculizó ese acuerdo. El presidente además había dicho que no se iba a aprobar nada en esos 2 años y se ejecutó así en la Asamblea Legislativa. ¿Pero qué pasó 2015-2016? Vamos a ver, los proyectos mal llamados de empleo público, famoso proyecto de empleo público que yo había presentado, llegó a comisión, y en comisión el Poder Ejecutivo lo sacó de sesiones extraordinarias, dijo que no estaba de acuerdo, y durante la discusión de ese proyecto y de cualquier otro proyecto que tuviera que ver con regulaciones alrededor del empleo público, siempre obtuvimos la respuesta de que ni siquiera era viable discutirlos. Muchas veces les dijimos a los compañeros, no necesariamente estamos pidiéndoles que los aprueben, pero permítannos discutirlos. Estos son temas complicados que tienen que tener un periodo importante de discusión. ¿Qué pasó ahora? Bueno, primero, mucho de lo que hay en este último proyecto que manda el Ejecutivo ha sido discutido de alguna manera en comisión o con algunos diputados. Lo mismo en la parte fiscal. Y ahora lo que sucede es que la coyuntura se presentó de que existían los votos. Finalmente el PAC decidió poner los votos. En el caso de Liberación, nosotros siempre habíamos, sobre todo después del segundo año, habíamos ofrecido los votos siempre y cuando fuera en forma paralela el tema de gasto y el tema de impuestos, porque hemos estado siempre muy claros de que el tema no se solucionaba solamente por la vía de contención de gasto. Yo diría que sucedió ahora porque, bueno, de ahí asumo que finalmente decidieron que al país esto le urge, y por razones muy circunstanciales se consiguió tener los 38 votos ese día. Yo quisiera agregar algo en ese sentido, si se me permite. Los 2 primeros años, porque el gobierno había dicho que no le iba a entrar al tema. Cuando llegaron, los proyectos llegaron separados, de manera separada, los que tenían que ver con ingresos, los que tenían que ver con gastos. Estaba buscando aquí, yo
le escribí hace 2 años al señor presidente de la República diciéndole en una oportunidad que creía que había que entrarle al tema fiscal, pero que había que hacer un proyecto articulado y que en ese particular, antes de que iniciaran los procesos eleccionarios dentro de los partidos, se hiciera un proyecto que contuviese tanto aspectos relativos a ingreso como a gasto, porque de lo contrario, si era solo ingreso, algunos partidos no iban a quererlo de esa manera; si era solo sobre el gasto, algunos otros quizás lo iban a bloquear. Entonces quisiéramos un proyecto que permitiera eso. En ese entonces, le voy a decir más o menos la fecha, el que estoy buscando acá, en esa oportunidad, el tema que acontece es que el presidente me dice que con mucho gusto va a hablar con 2 de sus ministros, el de la presidencia, don Sergio, y el de Hacienda. Don Helio me llama al día siguiente, me dice que les interesa empezar a trabajar en el tema, me invita a reunirnos y al día siguiente me llama a posponer porque se enfermó del talón de Aquiles o algo por el estilo. De ahí que por eso creo que puede precisar cuándo fue la fecha. Estuve incapacitado como 1 mes aproximadamente. Don Helio, por un problema que se dio en el talón de Aquiles, y eso definitivamente impidió el que pudiéramos articular eso. No fue ante la insistencia el año pasado de hacer un proyecto donde confluyeran algunos de esos componentes que se elabora el proyecto. Pero es que el tema acá, además, en esta materia, es que no basta presentar un proyecto. Un proyecto de estos requiere también un gran trabajo. Nosotros hemos insistido de carpintería, de sentarse a hablar con las fracciones, de sentarse a tratar de ver detalles, de sentarse a ver cuándo pueden llegar los 38 diputados, porque no siempre se logra una importante concurrencia de diputados al plenario, de que no existe alguna sensibilidad de tratar de evitar esa circunstancia. Pero a eso se une otra particularidad, y es de la comprensión cada vez mayor de que el país tiene una situación fiscal muy seria. El informe del Banco Central Macroeconómico para este año de una proyección del déficit del 7,1% del PIB, y el convencimiento de que esta asamblea no puede irse sin enviar, por lo menos sin generar un tanque de oxígeno que evite una crisis fiscal mayor para los costarricenses, y teníamos que hacer algo, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a lograr que se articule el acuerdo necesario, que este no es el proyecto que quisiéramos, indudablemente, este es un paso. Yo creo que tenemos que tener claro que falta muchísimo más en materia de gasto, que falta muchísimo más en combate a la evasión, al contrabando, en reactivación económica y tal vez en otros componentes, pero ante la urgencia que tenemos y el plazo también tan limitado que tenemos, los actuales diputados decimos: hagamos algo para mandar una señal a las calificadoras de riesgo, a los organismos internacionales, y evitemos que la colocación de bonos se nos esté haciendo cada vez más oneroso, con el costo sobre los costarricenses, que al fin de cuentas sostienen el Estado. Permítame hacer una pausa en este tema para meterme en algo en particular. Estamos en sesiones extraordinarias, es decir, es el Poder Ejecutivo quien lo maneja, la agenda legislativa. Pero además el presidente ha sido insistente, el presidente, no necesariamente el Poder Ejecutivo, el presidente desde hace 1 año, cada vez que sale a la prensa, esté de gira o esté donde sea, en recordar la situación fiscal. Hasta hace un par de meses, donde aflojó. De hecho, alguna gente dice, tiró la toalla. A mí no me consta que la haya tirado, pero aflojó. O sea, realmente no volvió a ser tema. El otro día la semana pasada vino Gonzalo Ramírez, invitado a Matices, el presidente de la Asamblea Legislativa, con un timing muy interesante. Resulta que ese día de la mañana se reunió con el presidente. Yo le pregunté, don Gonzalo, ¿el presidente lo llamó para invitarlo? No. Fue don Gonzalo el que fue el que invitó, el que habló, digamos, el que propuso la reunión, el que propone generar un acuerdo para ver el tema fiscal. Además, esa misma tarde aquí en Matices le digo, ¿ya el presidente aceptó reunirse con los diputados? Me dijo no, puso una condición. La condición era: primero me aprueban el 208 bis, después me reúno con ustedes. Lo que generó cierta crispación, que creo que entendieron, de hecho, esa misma tarde, a las 3 de la tarde, porque Gonzalo aquí dijo, mira, en vivo, me acaba de llegar un mensaje que el presidente se reúne con los diputados el próximo lunes.
Y en las explicaciones que ustedes me han dado sobre el origen de este acuerdo que permite el 208 bis, los dos han mencionado muy fuertemente los diputados. Cuando es curioso, que el candidato de gobierno sea uno de los que puede llegar a ganar, y eso no deja de ser paradójico. ¿Hubo desinterés, doña Sandra, siente usted, en estos últimos meses en el gobierno de la República por impulsar el tema fiscal, y tuvo que venir el impulso de diputados de oposición de la Asamblea Legislativa? Sí, vamos a ver, el Poder Ejecutivo ha sido omiso en la Asamblea Legislativa durante los 4 años. Yo puedo decirle que la fracción del Partido de Liberación Nacional nunca ha sido invitada a la Casa Presidencial, o el presidente nunca se ha reunido con la fracción mayoritaria del Congreso, cosa insólita en otras administraciones. El ministro de la Presidencia, lo mismo, no ha habido ministro de la Presidencia articulando este tipo de cosas. Entonces, el discurso del presidente, yo con todo respeto lo digo, no se corresponde con lo que realmente ha pasado. Tan es así que le pongo de ejemplo el tema de pensiones, que era otro de los temas de contención de gasto importantes. Los diputados llegamos a un acuerdo sobre los proyectos de pensiones, costó muchísimo, y el Poder Ejecutivo no los mandaba a sesiones extraordinarias. Entonces, recuerde que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de mandar proyectos de su interés durante las sesiones extraordinarias, pero eso no se hacía. Prácticamente es hasta ahora que, bueno, yo creo que para todo el país es más que evidente que tener un déficit fiscal como el que estamos teniendo y el que tendríamos si no se aprueba nada, va a redundar en un incremento de la pobreza muy serio. Es que cuando se habla de déficit fiscal, yo creo que a veces la gente no recuerda que esto lo que va es a redundar en un incremento de la pobreza y del desempleo muy serio. Bueno, si esto tiene que ver con que hay un candidato presidencial que es del mismo partido, no, yo prefiero abstenerme de comentarios, pero creo que confluyeron las estrellas para que esto sucediera. Bueno, el gobierno está de acuerdo, digamos. Sí, en este momento el gobierno está de acuerdo, y la fracción también. La plana en la cancha, digamos, sí, le dicen, bueno, mándelo, bueno, convóquelo. Por lo menos le permite decir que no nos va a dejar más en llamas de lo que ya estamos en materia fiscal, porque definitivamente ha sido omiso. Yo quiero indicar algo en este particular. Definitivamente, y se lo voy a decir, una persona de la fracción del partido de gobierno nos decía antier, estábamos en la misma mesa, doña Sandra y este servidor, que ellos tienen más de 4 meses de no reunirse con el presidente, la fracción del partido de gobierno. El acuerdo que se logra alrededor de este tema fiscal es un acuerdo indudablemente que nace en la Asamblea Legislativa y que se consolida a través del trabajo de las diferentes fracciones legislativas. Doña Carla Prendas, don William Alvarado, este servidor, hemos estado reuniéndonos en múltiples oportunidades para tratar de ver cómo articular el momento, las condiciones. Lo hablamos, tengo un grupo de WhatsApp creado por este servidor hace 2-3 semanas, en donde incluimos también a don Javier Cambronero y a doña Natalia Díaz y a don Gonzalo Ramírez, para tratar de articular los detalles. Y ahí veníamos conversando, pero también se habló con gente extra Asamblea Legislativa de partidos políticos. Yo debo decir que tuve la oportunidad de hablar con don Edgar Ayales, quien es un asesor cercano a la fracción del Partido de Liberación Nacional, y tuve ocasión de hablar también, hoy hizo 15, con doña Edna Camacho, porque en algún momento la fracción del PUS decía, si no se ha votado la reforma fiscal, por lo menos en primer debate, la regla fiscal, nosotros no damos los votos. Con doña Edna logramos también, y hablando con los diputados del PUS, un acuerdo en que, en virtud de que había un grupo de diputados en la Asamblea Legislativa que no dejaban avanzar el proyecto,
que cada vez que se discutía el proyecto de regla fiscal salían, rompían el quórum, se iban a vencer los 5 minutos, regresaban a plenario, volvían a salir, que se estaba dando esa labor de filibusterismo. El Partido Unidad Social Cristiana dice, bueno, nosotros nos conformamos entonces con un acuerdo de que en la nueva Asamblea Legislativa los candidatos electos se comprometan a que sus fracciones van a ayudar a tramitar eso, y a partir de ahí se van allanando las condiciones para facilitar la votación. Pero entonces vamos a ver, el que está hoy con la ventaja del 208 bis es el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. No, pero es el proyecto de ley de Casa Presidencial. Sí. Es el proyecto de ley, sin embargo, construido a partir de lo que las fracciones políticas, recuerdo la reunión de fracción como si fuera ahora, el año pasado. En un momento discutimos, no podemos seguir arriando 9 proyectos, el de renta, el de IVA, el de empleo público, el de esto, el de lo otro. Es como arriar gatos en la avenida Segunda. Faltan pocos meses, no podemos pretender ir manejando cada uno separado en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el proyecto que puede contener los elementos con las que una mayoría de fracciones políticas puedan estar de acuerdo? Entonces armamos, bueno, que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto. Entonces el Ejecutivo agarra esas partes y manda el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es el que estamos ahí. ¿Puedo meterme un momento al ingreso? Perdón, ahorita me meto al gasto. Sí, claro. En tema de ingreso, este proyecto, en grandes términos, doña Sandra, ¿qué tiene? Bueno, tiene el tema del IVA. Ajá, el impuesto de ventas, se convierte en impuesto al valor agregado, que se mantiene en 13. Por lo menos se mantiene en 13 en el proyecto, y esa es, creo, la posición que se ha consensuado. Luego contiene renta, ¿verdad? Se graban las rentas a las ganancias de capital. Hay una propuesta por ahí, no sé en qué va a quedar al final, de un 15%. Y luego hay otros temas, pero me parece, no sé si don Mario coincide conmigo, que por ahí es por donde están las cosas más importantes de ese proyecto. Lo que quiero establecer es esto, les cuento. Quiero ver qué es lo que dice el proyecto, ¿verdad? Principalmente. ¿Ok? Y qué es lo que quieren las otras fracciones, que no está en el proyecto. Entonces, el proyecto que hoy tiene 208 bis convierte impuesto a venta en IVA, lo mantiene en 13%. Así y es. Genera renta grabando capital. Así es. Ganancias de capital. Ganancias de capital. Lo que es importante mencionar es que en el caso del IVA, también vienen las exoneraciones que se hacen. Por ejemplo, se establece que para salud y para educación va a ser un 4%, un 4%, un 5%, y se establecen una serie de actividades, básicamente actividades productivas, que también se les, digamos, no se les exonera, pero se baja un poquito el tema. Yo debo decirle que a nosotros, y creo que siempre la idea fue no subir, cuando digo nosotros me refiero al Partido de Liberación Nacional, no subir del 13, e incluso siempre nos preocupó que una reforma tributaria se concentrara mucho en el tema de un impuesto que es absolutamente regresivo, porque es un impuesto que paga todo el mundo, pero bueno, es el impuesto más fácil de manejar, es el impuesto que en este momento ha encontrado, me refiero por supuesto al IVA, que ha encontrado mayor consenso, y por eso la idea de no incrementarlo, ¿verdad? De mantenerlo en 13. Lo que se hace es ampliar la base de los contribuyentes que anteriormente no estaban, digamos, profesionales liberales. Sí, se incluyen algunos. Se incluyen. La gran ventaja del IVA es que permite una trazabilidad que ayuda a combatir la evasión. O sea, yo creo que esa es la principal característica que tiene el impuesto de valor agregado, contrario a lo que tenemos hoy en día con el impuesto de ventas. Y eso por sí mismo ayuda bastante a captar recursos que hoy están siendo evadidos. Esa es una enorme ventaja. Y pese a ser un impuesto regresivo, digamos, en su naturaleza teórica, ¿hay alguna medida adicional desde el IVA que devuelva, digamos, a los quintiles más pobres, por ejemplo, parte de lo recaudado en el proyecto? En el proyecto viene, o por lo menos originalmente venía una disposición que establece que posteriormente a los quintiles más bajos se les devolvería, o se les va a devolver
una parte o la parte correspondiente para compensar el hecho de que se tuviera que pagar. Claro que esa compensación que ha sido muy discutida y que aparentemente funciona bien en países como Uruguay, no es del todo muy bondadosa, porque se le va a restituir a la gente a posteriori, sí, y a través de mecanismos que van a tener que demandar todo un aprendizaje de cómo se va a hacer. Las bases de datos ya afortunadamente existen, pero la gente, se habla de que van a tener que tener una tarjeta y, en fin, no es tan fácil. Por eso, okay, se va a devolver, pero no es tan fácil. ¿En el proyecto está planteado el sistema de devolución? En el proyecto original estaba planteado el sistema de devolución. En este final me parece que no está. Lo que sí hay es garantía de la exención de más de 260 productos de la canasta básica, incluido el consumo en energía y en agua potable, que es lo que ha existido, ¿verdad? Sí. Normalmente. Y la tasa se mantiene igualmente en 13. Yo creo que aquí hay algo importante que, si usted me permite, Randall, es de destacar. A veces la gente se plantea este tipo de cosas y no reconoce una circunstancia. Si nosotros no hiciéramos nada ahora en esta materia, lo que va a pasar es que las tasas de interés van a seguir subiendo, y entonces ¿dónde va a pagar usted el impuesto? La gente que tiene un préstamo por una casa, por un carro o porque tiene una empresa, va a haber aumentado, como venimos viendo, aumentado la tasa de interés de nuestros préstamos, y de un momento a otro alguien que pagaba 300,000 colones decía: ay, caramba, este mes tuve que pagar 320,000 colones. Ah, caramba, el mes siguiente tuve que pagar 350,000 colones. O lo que no quisiéramos, y estamos ante una situación cercana a esa, sí, ante una falta de reacción, es caer en una crisis como la de los 80s, que duplique prácticamente el número de familias pobres en este país, que genere también que se dispare el desempleo y que afecte, como afectó esa crisis enormemente, la escolaridad, el régimen de invalidez, vejez y muerte, porque cuando la gente está desempleada, hay gente que se va a la informalidad, deja de cotizar a los regímenes de pensiones, a los regímenes de salud. Todo esto es el impuesto mayor. Es que ese es el tema de fondo, porque no faltará ahora el populista que salga a decir: qué barbaridad, esto y lo otro, y aquí y allá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedemos de brazos cruzados o queremos lo contrario? O discúlpeme, pero también los no populistas, o sea, la gente que simplemente se dio cuenta en las últimas horas, por medio de las noticias, que se aprueba el 208 bis. Aquí hay varios en Facebook Live que dicen: lo que hicieron fue aprobar más impuestos. Ahorita lo vamos a ver en el tema del gasto. Pero digamos, en términos concretos, sí, bueno, se aprobaron más impuestos. Perdón, no se han aprobado más impuestos, se aprobó la vía rápida para llevar a votación el tema de más impuestos, pero efectivamente el proyecto trae más impuestos. Sí, eso es innegable. Nada más en una área, nada más, en dos, déjeme decirle, la tasa se mantiene un 13%. Sí, por supuesto. Pero, simplemente al ampliarse la base, ya hay servicios grabados en este país. Claro. Se incluyen algunos servicios que no estaban grabados. Ahí está, y se establece también algo que hoy no está grabado, que son las ganancias pasivas de capital. Don Mario, discúlpeme, en materia de impuestos sobre la renta. No se graban, a menos de que usted me lo corrija aquí, no se graban algunos servicios nuevos. Exacto. Se graban muchos servicios nuevos. Servicios. Sí, se graban servicios. Para ser absolutamente transparente con la gente, se graban mucha cosa. Sí, no se aumenta el 13 para lo que ya se pagaba, claro, pero sí hay que reconocer que la base se amplía de una manera muy importante. A mí me parece que es lógico, ¿verdad?, de que los profesionales liberales, los gimnasios, las peluquerías, en fin, una serie de servicios que, claro, los pagará básicamente la gente y porque usualmente son impuestos que se le trasladan a la gente. Entonces, uno no puede decir que no hay un incremento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no hacer algo? La consecuencia de no hacer algo es muy seria. Mire, estos no son proyectos agradables, ni este ni el de gasto. Sí, justamente por eso en este instante, o al arranque de un gobierno, es el momento justo para aprobarlo. Nosotros nos cuestionamos, cuando se estaba en las conversaciones, ¿qué pasa si nosotros no hacemos nada? Entra una nueva Asamblea Legislativa que posiblemente, y ya yo escuché a varios diputados
de los nuevos diputados que van a entrar, diciendo, bueno, que no sabían, que tenían que llegar a estudiarlo, y es lógico, cuando nosotros llegamos también llegamos a estudiar las cosas. Si nosotros no dejamos esto avanzado, porque yo creo que lo único que vamos a lograr es primer debate. El segundo debate se tendrá que dejar para la próxima Asamblea Legislativa, por términos de tiempo. Sí, sí. Van a pasar 3-6 meses en donde ya este país realmente entra en una crisis, como decía don Mario, muy seria. Entonces, eso es parte del por qué las fracciones de oposición en este momento decidimos asumir el costo que esto significa. No es un asunto fácil. Nosotros habíamos dicho que durante los 2 primeros años nosotros no íbamos a aprobar impuestos, y que cuando aprobáramos, es decir, que había que hacer las dos cosas en forma paralela, por lo menos, pero bueno, yo creo que es que en este momento ya no hay alternativa y el costo de no hacer nada es muy alto. Por eso, le podemos decir a los costarricenses que escuchan, observan hoy el programa, bueno, sí, efectivamente, sí. Se están generando nuevos impuestos, pero no había opción. O sea, no. Es esto. Pero además entiendo, y aquí voy a la otra parte del proyecto, que ustedes le dicen a los costarricenses, efectivamente estamos generando nuevos impuestos, pero al mismo tiempo estamos trabajando en gasto. Sí. Así es. Vamos al proyecto, meramente. ¿Qué dice, don Mario, el proyecto en gasto, el que tiene 208 bis? Bueno, en materia de gasto se pone un límite a los altos salarios en el sector público, se limitan igualmente las anualidades, el porcentaje de pago de las anualidades. ¿Qué es limitar el porcentaje? Las anualidades es que nosotros tenemos en materia de empleo público una enorme variedad una enorme disparidad en toda la administración pública. Entonces, en una institución se da un 5,5% de anualidad, en otras instituciones se da un 1,5 para decirlo, en otras se da un 3,5. Okay. Aquí lo que se está tratando es de normalizar un monto y evitar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un enorme disparador del gasto. Un dato de la Contraloría nos dice que por cada colón que este país viene pagando en remuneraciones ordinarias, paga 1,1 en pluses salariales. Sí. Y obviamente no podemos seguir por esa vía. De ahí que se está tratando de normalizar lo referente a la dedicación exclusiva, como igual se está tratando de regular lo referente a la prohibición. Ok, entonces, límites a altos salarios, límites a las anualidades, límites a la exclusividad y a la la prohibición. Y a la prohibición. ¿Algo más que te da el gasto? Básicamente eso es lo que viene en este proyecto, que no es lo que venía en otros proyectos, pero sí. Básicamente ahora el componente que se logra con esto es muy bajo, estamos claros en que es muy bajo, es un 0.03, pero bueno, es un comienzo. Okay. Y en esto yo sí quisiera, Randall, dejar una cosa muy clara. Los derechos adquiridos son derechos adquiridos y el proyecto viene, como venían los anteriores, con un transitorio muy claro que dice que esto no rige para los empleados públicos que están en este momento. Ok, 0.03. Este proyecto es lo que disminuye el último del Poder Ejecutivo. El que tiene el 208 bis hoy. El que tiene el 208 bis. 0.03 del Vamos a ver, fiscal. Este tema es complicado porque si nosotros hablamos de déficit fiscal, eso es lo que resuelve. Pero es que cuando estamos hablando de déficit fiscal, hablamos únicamente de los ahorros en presupuesto, en gobierno central. Ajá. Sin embargo, una parte muy importante de este proyecto es que abarca a las instituciones autónomas. Entonces, ese punto 03 se incrementa en el tanto se afecten las instituciones autónomas, que es, digamos, el corazón de este proyecto. El Estado es uno solo, entonces no hay ninguna razón para que el gobierno central tenga, por ejemplo, anualidades de 1.9 y otras instituciones, las universidades, la Caja, el INS, Recope, tengan anualidades mucho más altas. Si hablamos solamente de déficit fiscal, es cierto, es muy poco lo que se ahorra, pero cuando se va a el tema de las autónomas, el ahorro es mucho más grande, es casi de un 1%.
Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de que el gobierno central tenga que hacer transferencias a las instituciones autónomas, como es que se hacen, y que casi todas esas transferencias van para pago de salarios, entonces ya no va a ser tan alto esa transferencia. Ahí es donde se genera un ahorro importante. Entonces se combina con otro proyecto que aprobamos recientemente, sugerido por la Contraloría, y es que los presupuestos de los órganos desconcentrados que no estaban incluidos dentro del presupuesto del gobierno central, sino como una simple transferencia, se incluyen entonces en el presupuesto de la República. Por fin, así pasan por el tamiz de la Asamblea Legislativa. Pero entonces, en los términos más positivos del mundo, el proyecto que tiene 208 bis hoy nos genera una disminución del déficit fiscal del 1%. Hay una discusión, una proyección inicial de 1.93. 1.9. Casi 2. Sí, casi 2. Casi 2 de 6. Sí, algunos han dicho que anda menos, que puede ser 1.5, pero por ahí está entre 1.5 y 1.93. Okay. Sí, el gobierno calcula 1.9, más o menos. Don Mario, de este proyecto, así como está, no que le falta, ahorita le pregunto qué le falta, pero así como está, ¿hay algo en lo que usted no esté de acuerdo? Bueno, vamos a ver, definitivamente uno podría ser más ambicioso, pero me parece que esta es la opción con la que podríamos estar de acuerdo la mayoría, para tratar de evitarle a los costarricenses un problema mayor. Ahí debemos incluir y analizar la particularidad en IVA de los libros, que obviamente hay que corregir. Hay un tema también de un tratamiento especial para la seguridad privada residencial, y obviamente el tratamiento al servicio de educación y de salud, en donde yo creo que definitivamente tiene que ser absolutamente preferente, porque lo que la gente hace es más bien liberar al Estado de un pago en esos sentidos, ¿verdad? De ahí que estas son áreas en las que creo que se puede afinar el lápiz para tratar de mejorar en beneficio de la población. Pero en concepto, digamos, en fondo, no hay nada insalvable en su criterio, en este proyecto así como no, creo que podemos lograr alcanzar un acuerdo alrededor de esos detalles. No podemos ponernos tampoco en la línea que pretendía en un momento Tom Solís de agarrar el proyecto y subir el impuesto de ventas a un 16%, el impuesto de valor agregado, o afectar el régimen de zonas francas. Me parece que eso ya se excede del marco del acuerdo que existe entre las fracciones que apoyamos. Es el mínimo como un múltiplo. Exactamente. Sí, el acuerdo. Doña Sandra, ¿hay algo que a ustedes no les parezca? A mí, bueno, a nosotros nos parece que en términos de gasto, de contención de gasto, el proyecto se aflojó bastante y que hay cosas que todavía se podrían meter. Por ejemplo, yo les señalo algunas. No se regula como deberían ser, por ejemplo, las dietas de las juntas directivas. Pero déjeme un segundo, ya le doy chance para hacer eso y le pregunto qué le falta a su criterio. Pero digamos, cosas que estén hoy, que no estén de acuerdo ustedes, no hay ninguna. Ahí está, digamos, no hay nada que les estorbe. No, nada que nos estorbe, pero mucho que nos falta. Ok, ya voy a entrar a lo que les falta. De hecho, les quería plantear, antes de preguntarle a ustedes cosas que les falta, quería preguntarles si están o faltan, porque no la he escuchado. ¿Las exoneraciones están incluidas en este? No. No. No hay exoneración. No están. Yo no descarto que se pueda durante el trámite de comisión ver el tema de las exoneraciones, porque hay varios partidos políticos que así lo han señalado. El Poder Ejecutivo no incluye el tema de las exoneraciones. Ok. La evasión en este proyecto, en el proyecto como tal. Sí, indirectamente está el tema, la transformación a IVA permite definitivamente, pero sí, la trazabilidad, pero definitivamente yo particularmente soy del criterio de que hay detalles que se pueden meter en materia de evasión y de combate al contrabando. A mí también. Vamos ahora, doña Sandra, ¿qué le falta? Bueno, recuerde que también aprobamos el de fraude fiscal, ese fue un avance, digamos, pero claro que en materia de evasión yo también creo, por eso es que nosotros hemos señalado que el proyecto nada nos estorba, pero sí nos parece que está flojito. Le quiero citar un ejemplo. El cobro judicial. Estaba observando algunos datos de la cantidad de dinero que está en juicio en este momento, y el departamento tan minúsculo, el poquísimo interés del Ministerio de Hacienda en cobrar montos que tienen que cobrarse. Me enteraba
de que los abogados que tramitan expedientes de cobro no pueden siquiera, no tienen ni un vehículo para llegar a notificar a los responsables. Entonces, ahí a mí me gustaría mocionar para fortalecer las capacidades y obligaciones del Ministerio de Hacienda para ir a ejecutar el cobro sobre aquellos que hoy en día están en un proceso y para que ese dinero no prescriba, porque a fin de cuentas termina prescribiendo. Me parece que podemos hacer más en contrabando. En mi caso me parece que podemos, yo quisiera, hay que ver hasta dónde es conexo o inconexo. El tema de reactivación económica es un tema fundamental que ayuda a generar dinero. Entre más sólida esté la economía, más riqueza exista, más posibilidad de que la gente pague tributos, y en ese sentido tenemos que considerar temas de reactivación económica, pero digamos ya excede del proyecto, pero sí tiene que ver con una solución fiscal que la nueva asamblea esperamos que aborde, porque me parece que es claro decirlo, el déficit anda por ahí del 7,1% del PIB para este año. Este proyecto simplemente va a ayudar a disminuir ese déficit, póngale en el mejor de los casos en 1.93%. Quiere decir que nos sigue pendientes 5,2. Claro, que sigue siendo altísimo. 5,2 sigue siendo muy elevado. Diga que usted, y esa es tal vez una ventaja, la señal que nosotros logramos mandar el miércoles a las calificadoras del riesgo, etcétera, es una señal ya por sí positiva. Quiere decir que hay voluntad política para entrarle al tema. Y eso puede ayudar a que a la hora que el país tenga que volver a salir a colocar bonos, ya no tenga que hacerlo a una tasa de interés más alta, sino puede hacer a una tasa de interés más baja de la última vez. Eso disminuye también, según un experto en economía, en cerca de 0,5% del PIB. El déficit. Bueno, pero eso es una esperanza. Eso es una esperanza. Pero en exoneración, ¿qué le metería usted? Bueno, ahí hay que hacer una revisión definitivamente alrededor de esto. Hay temas de exoneraciones que hoy en día no se justifican, pero me parece que hay que revisarlas de acuerdo a la realidad de cada uno. Sí, es que un día de estos, pero no estoy claro quién fue el que me dijo. Y lo dijo al aire, que había un 6%, digamos que si usted agarra la exoneración hay una tercera parte de sectores, de sectores productivos que son justificados en este momento, sí, incluyendo además los productos de la tasa básica pasiva, algunas cosas que creo que a nadie se le ocurriría eliminar. Sí. Yo creo que uno no puede hablar a rajatabla con las exoneraciones. Claro, pero hay otra tercera parte que tiene que ver con zonas francas y todo esto, claro, que creo que como país lo cuidamos bastante. Pero hay una tercera parte que es un desorden absoluto, que es lo que viene desde hace años, sin límite, que incluye algunas ganancias, que incluye iglesias, por ejemplo. Bueno, yo esperaría, porque esto se le ha pedido muchas veces al Ministerio de Hacienda, porque esto amerita un trabajo muy serio, que nos diera un informe, por ejemplo, de exoneraciones que ya no tienen razón de ser. Por ejemplo, porque son actividades productivas que ya no las necesitan. O que ya no son estratégicas. O que ya no son estratégicas para el país. Pero ese es una responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que tiene que muy claramente decirnos cuáles son esas exoneraciones que ya no tienen razón de ser, que ya no son estratégicas. No es algo que se puede hacer a rajatabla, sabemos que zonas francas no se va a gravar, y bueno, sabemos cuáles no se van a gravar, pero en materia de exoneraciones se tiene que hacer un trabajo muy serio, y yo esperaría, porque ya se les ha solicitado en varias oportunidades, que nos remitan el informe sobre aquellas exoneraciones que ya no tienen, repito, claro, para esto se requiere un ministro de Hacienda muchísimo más activo que el que hemos tenido, con el mayor de los respetos y cariños. Vea, yo fui diputado en el periodo 2002-2006 y nosotros tramitamos proyectos de esta naturaleza, y yo recuerdo a don Alberto Den, ministro de Hacienda, metido en la asamblea mañana, tarde y noche, viernes, hasta los viernes, y a veces hasta los sábados se organizaban reuniones. Se necesita alguien que tenga la energía para llegar a movilizar cosas, ¿verdad? Y ni qué decir de un ministro de la presidencia que es articulador de acuerdos con las fracciones alrededor de todo eso. Y ahí obviamente hay una carencia que nosotros esperamos que pueda ser solventada después del 8 de mayo definitivamente, porque es imprescindible, porque este gobierno en eso ha sido, como lo dijo Sandra hace un rato, total y absolutamente omiso. Estas cosas se han movido realmente porque ha existido voluntad de los partidos en oposición en la Asamblea Legislativa, hasta el mismo Gonzalo Ramírez echarse un pleito ahí en el plenario, que les conectaran los micrófonos, este tipo de circunstancias que no son agradables. María Silva les dice,
Porque creo que este es el meollo del asunto en el relato hacia la gente, no digamos en la negociación política. Porque dice, da risa que estas medidas, la reducción solo sea, del déficit fiscal solo sea cercano a 1.5. No están incluidas las exoneraciones, ni la lucha contra el contrabando, ni se incluyen zonas francas, simplemente se genera el IVA. Bueno, no simplemente se genera el IVA, hay varias medidas, sí. Pero efectivamente, digamos, le falta muchísimo. Bueno, por eso, en el caso de Liberación Nacional, nuestra jefe de fracción ha salido en varias oportunidades a señalar que este es un proyecto flojo, y que nosotros, y claro que es que a doña María, lo que yo le contestaría es que estamos hablando del proyecto que nos mandó el Poder Ejecutivo. Yo esperaría que en estas 3 semanas que tenemos en comisión y en las otras 3 semanas que tenemos para dictaminar, se puedan fortalecer mecanismos de evasión, se pueda ver todo este tema de las exoneraciones, porque efectivamente tanto en materia de fiscal como en materia de control de gasto, todavía yo pienso que se pueden hacer algunas cosas. Repito, esto es un mensaje porque sé que hay mucha gente preocupada, sin afectar a los empleados públicos que actualmente gozan, digamos, o tienen, digamos, la prohibición o la dedicación exclusiva o las anualidades que, bueno, que ahí vamos a ver, que incluso a nivel de gobierno central, incluso a nivel de gobierno central, vea que se está proponiendo un 2.5 y a nivel de gobierno central la anualidad es de 1.9. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se va a lograr es que los que tienen 5 y los que tienen 7 también bajen a 2.5. Entonces yo sé que esto es muy, muy difícil en tan corto tiempo de explicar, pero yo sí creo que este proyecto habrá que meterle un poquito más de sustancia en ambos sentidos. Lo logran votar el miércoles porque es el timing perfecto. Cuando digo el timing perfecto es que de un momento a otro les confluyen 39 personas que están a favor en el plenario legislativo, lograron las firmas de don Carlos y don Fabricio, y entonces corran, hay que votar esto porque se nos va uno y se nos cayó el 208 bis, sí. Y lo votan. Yo quiero sí, efectivamente, yo quiero decirle a doña María que obviamente este no es el proyecto que nosotros queríamos y que lo hemos planteado así, repito, desde el 1 de mayo del 2015 suscribimos las fracciones que en ese momento llegamos a un acuerdo, suscribimos un acuerdo en materia de gobernabilidad que pretendía una reforma fiscal mucho más ambiciosa en materia de gasto, de reactivación económica, de combate a la evasión. Lamentablemente, para tramitar estos proyectos se requieren 38 votos, y eso significa que usted tiene que jugar con los partidos que están y ver cómo logra que algunos dicen, y si meten eso, entonces nosotros no lo votamos, y si meten eso otros, nosotros no lo votamos. Por eso es lo que decís que es un mínimo, ¿verdad? Este es un mínimo básico en el que hay 38 votos de acuerdo. Quisiéramos más, pero sin embargo no creo que sea justo menospreciar la señal que esto significa. Sí. O sea, el acuerdo mismo significa un esfuerzo enorme con toda la complejidad y a pesar de todas las limitaciones, y significa una señal al punto que ya hoy puede salir el ministro de Hacienda diciendo, si esto se aprueba, inmediatamente el BID y el Banco Mundial dan préstamos blandos a Costa Rica, lo cual mejoraría muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no hacerlo, yo quisiera que así lo entienda también el ciudadano, no hacerlo sería absolutamente irresponsable, significaría prácticamente una cesación de pago. Recordemos que hace pocos meses y semanas estábamos en que no había plata, iba a ver si alcanzaba para pagar los aguinaldos, en que no se estaba pudiendo girar el dinero para el PAN y en una serie de cuestiones realmente graves. Es que la situación de liquidez del gobierno, claro, obviamente es seria, no solamente para pagarle a los empleados públicos, es que también una situación de crisis económica genera un aumento en las tasas de interés, recuerdo, que disminuye el empleo. Entonces llevaríamos a gente que está en el sector privado tal vez el desempleo,
pero también significa una afectación a los que hoy en día no tienen empleo, porque verían más limitadas las posibilidades de acceder en empleo. En ese sentido, lo alcanzado es un logro importante. Por supuesto, y yo entiendo que si no se hace nada sería una crisis grave. Sería, alarmante lo que pase aquí. Si se logra un acuerdo muy flojo, simplemente estamos pateando la bola para que dentro de un tiempo sea esa hora le explote a otra administración. Aquí la cosa es, yo celebro el primer paso y el mínimo común múltiplo, el mínimo común acuerdo que tienen hoy, pero hay que meterle mucho. Sí, ahora, yo creo que en esto, y Mario lo explica muy bien, hay efectos indirectos. Recuerde que la economía tiene mucho que ver con las señales y sobre todo los mercados internacionales. Entonces, bueno, yo creo que una señal, aunque sea mínima, pero a mí no me cabe la menor duda de que esto habrá que volverlo a trabajar en ambos sentidos durante la próxima administración. Y yo repito, es decir, lo he dicho y lo he venido diciendo y a veces estorba seguir reclamando. Pero es que nosotros no hemos tenido absolutamente ninguna dirección, ningún apoyo, ninguna articulación de parte del Poder Ejecutivo. De hecho, le voy a decir, este acuerdo se gesta básicamente porque las fracciones parlamentarias lo construimos, y no es sino hasta antier o hace 2 o 3 días que el PAC se apunta, ¿verdad? Porque tampoco es que estaban muy apuntados los compañeros del PAC, con excepción, por supuesto, de Otón Solís y de algunos otros que siempre han estado en este tema. Pero es que ahí no ha habido voluntad del gobierno durante todo este tiempo. Permítanme hacer una metáfora. Es como construir una casa entre todos, ¿verdad? Y todos quieren construir una casa diferente. Entonces, lo que han hecho ustedes es sentarnos a decir, ¿en qué estamos de acuerdo en la casa? Así es. Ok, 3/4. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Bueno, todos no, casi todos, los que se necesitan para firmar el contrato de la casa. Así es. Sí, bueno, 3/4. Color de la fachada, tal. 2 pisos, 1 piso, 2 pisos. Eso es lo que tenemos hoy. Es lo básico. Lo básico definitivamente se va a requerir más. Déjeme decirle, sin embargo, mi experiencia. En el periodo 2002-2006, nosotros hicimos algo similar. Aprobamos un proyecto de contingencia fiscal que dio un 1% del PIB en momentos en que había un riesgo importante, y se logró con un esfuerzo importante del gobierno que terminara esa administración con un superávit primario. Eso quiere decir que bien manejado con austeridad, con responsabilidad, el tema del gasto y la política económica, hay opciones para mejorar, pero que indudablemente desde el punto de vista estructural este país tiene que entrarle a ordenar una serie de temas de esta naturaleza. Las hay, pero además déjeme decirle, hay otras variables que no han sido consideradas acá, pero que no había tiempo de que ahora se abordaran. Yo he insistido en el tema de por qué no vender VIXA. ¿Qué le genera VIXA a los costarricenses? ¿Por qué no, incluso por qué no nos debatimos en algún momento si tenemos una crisis económica y tenemos, por qué no vendemos el Banco de Costa Rica, que genera 500,000 millones de colones? 500,000 millones de colones es prácticamente también 1,8% del PIB. ¿Por qué no exploramos otras opciones que Costa Rica no está explorando? Y con esto, déjeme decirle, Costa Rica tiene riquezas en gas natural enormes, que le podrían dar una enorme cantidad de dinero al pueblo costarricense. Y alguien dirá, mira, hay un riesgo. No, mire, Noruega explota gas natural y es una potencia en materia de protección del ambiente. Hay otros escenarios que no están explorados acá porque no ha existido la iniciativa en quienes tienen el gobierno para tratar de avanzar en algunas direcciones que podrían ser opciones. Obviamente no se trata de generar nuevos ingresos sin tapar los huecos del canasto, porque entonces de nada servirían los nuevos ingresos si no tapamos los huecos del canasto. Hay que tapar los huecos del canasto, y en eso existe un compromiso claro de avanzar en esa línea. Sí, es que, vamos a ver, Mario habla de posibilidades de cierre. En lo que a mí respecta, yo preferiría ni siquiera en este momento valorar esa opción. Vea lo que está pasando con Bancrédito, lo que se perdió y cuántos funcionarios públicos están en una situación realmente muy lamentable en este momento.
Yo creo que, como usted bien lo dice, esto es lo realista, y la política es un arte de realismo. A veces a la gente, y con toda la razón, le extraña porque es que suceden esas cosas tan extrañas en la Asamblea Legislativa. Vea, primero, reiterar, un solo diputado puede parar todo un acuerdo, toda una discusión. El 208 lo que nos permite es decirle a ese señor diputado: ya no traiga más mociones, porque ya sus mociones no van a ser discutidas. Se discuten hasta el día 16 de abril a las 12 de la noche. Y todas las 300 mociones que traía, olvídese de eso. Pero además, la semana antepasada y pasada, había 5 compañeros, básicamente del Frente Amplio, y una compañera... eran básicamente compañeros del Frente Amplio, que estaban parados en la puerta, y cada vez que algo que se iba a discutir no les gustaba, se salían y se quedaban allí en la sala, 2 metros a 1 o 2 metros. Se rompía el quórum, y volvían a entrar, y en ese jueguito estaban. Esta semana creo que 2 de ellos no estaban. Sí, y entonces una de ellas no estaba, pero entonces, bueno, eso fue lo que aprovecharon el miércoles. Bueno, parte del asunto fue lo que se aprovechó el miércoles, que yo creo que también no había algunos de los diputados que estaban en ese jueguito de estar entrando y saliendo. Fueron muchas las cosas que confluyeron para que el uno miércoles... lanzó un vaso, pero no pero ya pudo romper el quórum, porque nos garantizamos que no se pudiera romper el quórum. Claro, había diputados, por ejemplo, había una asistencia mucho mayor de diputados. En el caso nuestro éramos 17 de 18, porque hay un compañero operado. Bueno, mi fracción estaba al 100%. Su fracción estaba completa, la fracción de la unidad estaba prácticamente completa. Yo creo que se hizo un esfuerzo de todos los partidos. El PAC estaba prácticamente completo también. Entonces, bueno, eso no se logra tan fácilmente en la Asamblea Legislativa. De hecho, yo escuché a alguien decir: es que si no es ahora, la semana entrante hay varios compañeros que salen del país. Bueno, es que eso también son cosas de la realidad que a uno puede no gustarle, pero que suceden. Entonces, por eso es eso de que la gente cree que fue precipitado, pero digamos que ese día fue que se dieron las condiciones de algo que se venía discutiendo desde hacía varias semanas. Llevó un trabajo muchas semanas, y nosotros queríamos votarlo hace una semana y unos días en la Asamblea Legislativa, pero en ese momento no se pudo. Y es más, yo debo decir, hasta antes de entrar a conocerlo, yo le dije al jefe de fracción del Frente Amplio que lo íbamos a ver, ¿verdad? Él me preguntó: ¿van a ver el 208 bis? Yo le dije: sí, lo vamos a ver. Y estaban informados, la gente estaba informada sobre el particular. Nadie fue sorprendido, no se violentó ningún procedimiento esencial, se cumplieron. No fuimos nosotros quienes recurrimos a las vías de hecho, por el contrario, nos condujimos en el marco del derecho, y me parece que cumplimos un acto de responsabilidad para con el país, en un momento incómodo, tal vez desde el punto de vista electoral, político, etcétera, pero yo creo que hay que actuar en este tipo de cosas con absoluta responsabilidad. Si usted me permite, yo voy a decir algo adicional. Como todos saben, el primer año y creo que se siguió haciendo lo que se llama la alianza, me acuerdo si la llaman conservadora, que establecía que estos proyectos se iban a ver, y que se iban a ver con el suficiente tiempo para que pudieran ser discutidos. Pero no olvidemos que también hubo una alianza en el Melico Salazar, en donde el Frente Amplio y el PAC en ese momento se comprometieron con los sindicatos a que nada de esto se iba a aprobar. Entonces, yo creo que eso tampoco lo podemos perder de vista. Ha ido evolucionando el asunto, y bueno, finalmente, por lo menos los diputados del PAC están de acuerdo con aprobarlo, no así los del Frente Amplio. Pero digamos, eso ha sido lo que durante todos estos 4 años hemos tenido sobre la cabeza, ¿verdad? Por eso es que las cosas no son tan fáciles. A veces la gente
a uno mismo se le olvida. Yo el día que estábamos discutiendo el 208 bis, que me llegó una decisión que habían tomado los sindicatos de que si aprobábamos el 208 bis podía ser que se fueran a la calle. Mandé a traer el acuerdo del Melico Salazar. Bueno, así como ellos estaban advertidos, nosotros también estábamos advertidos, pero creo que se actuó con la responsabilidad necesaria para que esto no redunde en una crisis como ya lo hemos descrito, de proporciones realmente muy, muy preocupantes. Ahora bien, doña Sandra, populares no vamos a salir, eso se lo puedo decir, bueno, por lo menos. No lo necesitan. Ya, es que, pero lo entiende en términos de gasto político. Pero bueno, hay una responsabilidad país que yo creo que tenemos. Pero así como está, ¿lo votarían ustedes en primer debate? ¿O dicen, no vamos a votar estos, a menos de que le metan esto, Liberación Nacional me refiero? Mire, como le decía anteriormente, la base está, y si no se pudiera arreglar, supongo yo que la votaríamos, pero yo creo que vamos a llegar a acuerdos que permitan que se vote. Digamos, en el caso nuestro, por ejemplo, cosas que tienen que ver con gasto, que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones a los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas. Es personal que no tiene por qué pagársele indemnización cuando se van. O el tema de limitar las sesiones de las juntas directivas, o el tema de que hay gente que está ganando prohibición y dedicación exclusiva al mismo tiempo. Es decir, hay cosas que a mí me parece que son discutibles y que van en la línea de digamos, de gravar o de reducir gastos con los salarios más altos, y yo creo que eso es muy importante. Es importante señalar que el tema del tope es algo que para nosotros es sumamente importante, el tema, porque ¿cómo vamos a seguir con salarios de la magnitud que hemos visto? Claro. Doña Sandra, pero digamos, en este momento que tenemos tan poco tiempo para aprobarlo en primer debate, ¿estarían de acuerdo en votar esto como un primer paso? Supongo que si hay que hacerlo, pues se hará. ¿Ustedes saben si el resto de compañeros que conforman los 38 votos estaría de acuerdo en aprobar esto en primer debate? Sí, yo creo que esto no requiere 38 votos para ser aprobado. No, requiere 29. Requiere mayoría simple, y en ese sentido yo creo que tiene los votos para ser aprobado. Precisamente por eso el contenido del proyecto es tal que permitiera su tramitación. Obviamente que algunos quisieran más, que otros quisieran menos, indudable, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, y una negociación precisamente parte de la realidad de que todos tienen que estar conformes con el texto que se está tramitando, que el contenido de la decisión sea agradable, por lo menos el número suficiente para que pueda llegarse a una decisión. En el caso mío, digamos que somos una fracción grande, yo quisiera decirle que yo en este momento le estoy hablando a título personal. Sí. Por supuesto, ya hemos discutido muchas de estas cosas y le repito, asumo que si no queda otro remedio, pues se votará así, pero sí aspiraríamos a hacerle algunos cambios. Ustedes tienen el detalle de este 1,9%, digamos que es la máxima expresión de lo que se recabaría. ¿Cuánto vendría de ingreso y cuánto sería ahorro de gasto? Sí, en esto... como le decía, si estamos hablando estrictamente de gobierno central, ¿verdad? Y de déficit, 0.03 es de gasto, y el 1.9, yo tenía por aquí la proporción. Bueno, pero en todo caso es hacer la suma. El tema de gastos que va a surtir efecto no de inmediato, ese es un cálculo sobre la proyección al primer año. Es algo que va a ir rindiendo frutos con posterioridad. Pero digamos, es cierto, o sea, yo ya entendí, creo que la mayoría de costarricenses entienden que es necesario, o sea, no hay quite porque si no la crisis sería inmediata, y crisis no es que el déficit fiscal se dispare y usted lea en el periódico, se dispara el déficit fiscal, sino porque si usted es empleado público podría dejar de pagarle el día que le pagan, podría no haber plata para los aguinaldos, le sube la cuota de salario escolar, le sube la cuota a la casa, y es capaz que pierde el trabajo porque la empresa tiene que recortar. Esos son los efectos y no se hace nada. Sí. Pero efectivamente hemos llegado a tal límite, les pregunto, que hemos tenido que recargar hoy en esta situación sobre las espaldas de la población general, la que va a pagar el IVA, este proyecto.
No necesariamente, porque me parece que el aumento en el ingreso particularmente viene por un aumento en los controles. Cuando usted puede cobrar el IVA en servicios, permite un control más sobre el pago de los profesionales liberales, que es donde hoy en día está el mayor porcentaje de evasión del impuesto sobre la renta. Claro, pero eso inmediatamente, Mario, discúlpeme, se traduce. O sea, vamos a ver, usted es un hombre muy, muy hábil, usted sabe además que ningún odontólogo dice, Daisy, mira, me grabaron, entonces lo que voy a hacer es que yo voy a perder mi utilidad y voy a pagarle para no subirle a mis pacientes. Eso no pasa. O sea, no, inmediatamente se traslada hacia el consumidor final. Todos vamos a pagar más. Sí, pero vamos a ver, habíamos dicho, no traje los números, pero es cuestión de hacer la resta. Se calcula que es 1.9, ¿verdad? Y que ese 1.9, 0.03 vendría por contención de gasto a nivel de déficit fiscal, pero les recuerdo que cuando tomamos en cuenta las autónomas, es un 1% lo que se calcula, que se puede rebajar, y al no tener que hacer la transferencia, eso evidentemente va a redundar en una mejor o en una liberalización de recursos del presupuesto nacional. No sé si me estoy explicando bien. Yo lo entiendo perfectamente, pero doña Sandra, digamos, lo que yo quiero es ser muy transparente con la gente diciendo, sí, todos vamos a tener que pagar más impuestos porque llegamos a un punto límite donde o hacemos eso o estamos en crisis. Sí, no, yo no podría decir otra cosa. A la gente no se le puede mentir. Pero el proyecto del gobierno está principalmente asentado en eso o en gasto. No, está asentado en impuestos. Está asentado en impuestos, pero yo creo que se puede hacer algo más en gasto, sobre todo con los salarios más altos, con los ingresos más altos. Yo creo que todavía se pueden hacer esfuerzos en ese sentido. Permíteme, faltó una perdón, y por supuesto en el tema de evasión, ¿verdad? Ok, doña Sandra, muchas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad. Yo creo que es importante señalar que bueno, como usted lo dijo al principio, venían dos compañeros más, Otón Solís y Rafa Ortiz. Yo asumo que ellos no vinieron porque se debe haber prolongado la sesión de la Comisión de Créditos. En el caso de Rafael fue porque además lo convocaron a declarar a la Corte. Claro, pero hago la observación porque ellos han sido parte importante también de este acuerdo que hemos logrado. Y me parece que era de justicia señalar, porque efectivamente tanto Otón como don Rafa Ortiz trabajaron mucho en el logro de este acuerdo. Don Mario, muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Oyentes, lo peor que le puede pasar a este país es no tomar decisiones. Lo peor que le puede pasar a este país es seguir por la vía de la indefinición, por la vía del estancamiento, por la vía del aumento en el déficit fiscal, por esa vía que nos lleva directo al despeñadero y que nos viene afectando tanto desde hace rato, con un deterioro en múltiples áreas de la vida pública costarricense. De ahí que es imprescindible, si queremos ser responsables, si queremos pensar en las próximas generaciones, si queremos pensar en una mejor calidad de vida para los costarricenses, tomar decisiones. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, yo me siento en ese sentido tranquilo, con mi conciencia de haber hecho un esfuerzo por alcanzar un acto de responsabilidad, con lanzar una señal ya a organismos internacionales y con eso ahorrarle ya a la hora de colocar al país y a los costarricenses recursos importantes, y esperamos que exista un alto grado de responsabilidad en quienes nos han de relevar a partir del 1 de mayo. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Monumental.